Bienvenidos esta noche en que por la gracia de Dios podemos reunirnos por unos 25 o 30 minutos para estudiar la palabra de Dios. Continuamos con la serie Creer, en la cual estamos estudiando a la luz de la palabra diferentes creencias fundamentales acerca del cristianismo. Estamos estudiando acciones básicas y también virtudes de nuestro carácter para poder en nuestra vida pensar, actuar y ser como Jesús. Así que les invito para que me acompañen a orar ahí desde sus hogares en estos minutos, que Dios nos hable a través de las sagradas escrituras. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque hoy nos permites encontrarnos a través de esta plataforma, a través de esta red social, para compartir tu palabra. Permítenos estar atentos a tu voz y afirmarnos en lo que creemos como tu pueblo. Pero también, Señor, desafíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos con la sesión 7 de la serie Creer y el tema de hoy es humanidad. Evidentemente vamos a hablar acerca del ser humano. Y la pregunta que vamos a tratar de responder en estos breves minutos es: ¿cómo nos ve Dios? Recuerde que para esta serie tenemos unos videos de apoyo producidos por Randy Frazee, que es el creador de todo este material. Hay un libro del cual nos quedan algunos poquitos ejemplares todavía, que si usted quisiera uno se lo hacemos llegar hasta su casa. Y están otros recursos que si alguien estuviera interesado, con gusto se los facilitamos. Así que recuerde que este no es todo el espacio de la serie, sino que son una serie de recursos que cada quien, de acuerdo a lo que quiera profundizar y desarrollar, puede consultar. Pero hoy estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo nos ve Dios? Y la afirmación, la creencia correspondiente al día de hoy es acerca de la humanidad, es que creo que Dios ama a todas las personas y que todas ellas necesitan a Jesucristo como su Salvador. Creo que Dios nos ama a todos y todos nosotros necesitamos a Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. El versículo clave de esta sesión es Juan 3:16, que posiblemente usted lo ha escuchado y usted lo conoce. Dice así en la Nueva Versión Internacional: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Debemos recordar cuál es la condición humana frente a Dios. Desde el huerto del Edén, el ser humano desobedeció las indicaciones de Dios para vivir en plena comunión con Él. Decidió hacerse cargo y creer que era más sabio que Dios, cayó en el engaño, en la tentación y pecó. Creyó que podía llegar a ser como Dios y juzgar como Dios. Y en esa búsqueda, tratando de hacer las cosas a su manera y no en obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios había establecido, lo que Dios había dicho, se separó más de Él. Con ese acto de desobediencia que nos narra el libro de Génesis, el pecado entra en la escena de la humanidad. Y Romanos dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la presencia de Dios. Entonces hay una devastadora condición humana
que está dominada por una naturaleza pecaminosa que le hace alejarse de Dios. Pero Dios nos ha mostrado su amor a través de Jesucristo. Y de eso nos habla Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Usualmente leemos y nos aprendemos solamente el verso 16. Porque tanto amó Dios al mundo. Estas son palabras en una conversación muy profunda que está teniendo Jesús con Nicodemo, que era un estudioso de las Escrituras, era un líder religioso, era alguien respetado, que acude de noche para no ser visto, con una serie de interrogantes ante Jesús, y quiere conocer más acerca de lo que Jesús enseña. Y Jesús le dice que es necesario que él tenga que nacer de nuevo. Y mientras le explica todo esto, que para Nicodemo era novedoso, era revolucionario, porque él estaba hablando de un amor sin condiciones. Estaba hablando de experimentar perdón y salvación sin méritos o sin obras de por medio. Porque el sacrificio lo haría Jesucristo, el propio Hijo de Dios, para que la deuda del pecado quedara saldada. Por eso es que Jesús le dice que de tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, Él, Jesús, para que todo aquel que cree en Él, y nótese que aquí Jesús afirma que todo aquel que cree en Él, en Jesucristo, no se pierda, sino que pueda experimentar, pueda tener vida eterna. El verso 17 dice lo siguiente: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Hay personas que interpretan quizás equivocadamente lo que quiere decir en su plenitud este capítulo de Juan 3. Porque dicen, Dios no vino a condenar, porque Él vino a salvar y a dar amor. Y eso se ve como una licencia para algunos de que el ser humano puede seguir en su vida de pecado porque Jesús no le va a condenar. Tenemos que entender e interpretar cada texto a la luz de toda la enseñanza de la Escritura, incluso a lo que dicen los versículos posteriores y anteriores. Por eso es que es fácil para mucha gente extraer una frase de la Biblia y crear una teoría, una doctrina, una creencia equivocada del sentido original con el cual fue escrito. Es cierto, Jesús no venía para condenar, Él venía a entregar su vida, a amar en extremo al ser humano, que Él estaba dispuesto de ser ese Cordero de Dios sin mancha, puro, perfecto, que sería ofrecido como sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Y según nos dice Hebreos, fue un único sacrificio, suficiente y para siempre. Y no hay necesidad de más sacrificios. Porque Jesús, su obra fue completa en la cruz. Él vino para salvarnos. Pero para ser salvo hay que creer en Él. El verso 18 dice, el que cree en Él no es condenado. Jesús no vino a la tierra en forma de ser humano a ejecutar la condenación. Él vino a ejecutar el plan redentor de Dios que brindaría reconciliación entre Dios y el ser humano, que abriría un camino al Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pablo escribe de que no hay nadie más que pueda mediar entre Dios y los hombres, sino solamente a uno, Jesucristo. Entonces el que cree en Él, en Jesucristo, no es condenado. ¿Quién no es condenado? Todos, no. Solamente el que cree en el mensaje transformador del Evangelio, en las buenas noticias que trae el Evangelio de que Jesús murió en nuestro lugar y nos ofrece, por su gracia, no por nuestros méritos, salvación. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree
ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Todos los caminos llevan a Dios? No. Jesucristo es el camino. Y para eso es necesario creer y recibir el regalo de la salvación por fe, depositando la fe en Él. Entonces, al final de cuentas, van a haber dos tipos de personas: las que no fueron condenadas por haber creído en Él, y las que serán condenadas por no haber creído en el nombre de Jesucristo, el único Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El versículo 19 dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Hay caminos que al ser humano le parecen correctos, pero que su final es un final de muerte. Asegúrate que no estés en ese camino. Asegúrate de que no estés en el camino que llevará a la condenación eterna. Porque Jesús, la luz del mundo, vino al mundo. Cuando empieza el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que creen en Él se les ha dado el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú eliges si quieres vivir como un hijo, una hija de Dios, o quieres vivir haciendo perdona la expresión, lo que te da la gana, prefiriendo las tinieblas a la luz para seguir en actos que delante de Dios son perversos y merecen condenación. El versículo 20 dice: pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Si algo necesitamos nosotros para acercarnos a Jesucristo, el Salvador del mundo, para experimentar en nuestra vida ese amor que se derramó de parte de Dios al enviar a su único Hijo, ese amor que se derramó en la cruz, de alguien que tomó nuestro lugar, el único que reunía los requisitos para morir en nombre de toda la humanidad, llevando sobre su cuerpo, sobre su vida, pagando con su propia vida por el pecado de todos nosotros. El regalo de la gracia y la salvación. Pero hay gente que prefiere seguir aborreciendo lo bueno que Dios ofrece para practicar lo malo, que sus malos deseos, que las tentaciones y que el mundo presenta como atractivo, agradable, deseable, pero que nos alejan de Dios. Muchos no se acercan al Señor por temor de que el Señor les ponga en evidencia, y sí, cuando nos acercamos a Jesús tenemos que venir con un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero no es solo decir: sí, he pecado, he hecho lo malo, tengo obras vergonzosas en mi vida que están mal delante de ti, Dios. No solamente reconozco mi pecado, lo confieso y le digo al Señor: Señor, he pecado contra ti, pero hoy quiero experimentar tu amor y tu gracia y te pido perdón. Y te pido que me ayudes a caminar en una dirección que te honre, que te agrade. Una dirección conforme a tu voluntad. Ya no quiero seguir haciendo lo que me da la gana. Quiero hacer tu voluntad en mi vida. Porque esto es real. El que hace lo malo está con su vida, con sus actos, menospreciando la luz. Y no importa si vas a la iglesia o no vas. No importa si tienes
30 o 50 años de estar diciendo que eres cristiano, pero no vives como tal. El que hace lo malo está aborreciendo con sus actos y demostrando con su vida que no aprecia ni valora el sacrificio de Cristo. ¿Cómo estás actuando en tu vida? ¿Cómo estás actuando en tu vida? En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Ojalá que en nuestra vida pueda reflejarse que hemos elegido caminar en el camino de la verdad. Es dificilísimo y solo se puede hacer con la ayuda de Dios a través de la dirección que nos brinda su Espíritu y la guianza que nos da su palabra. Pero tenemos que trabajar y ser insistentes, perseverantes, intencionales en tratar de honrar a Dios, en obedecer su palabra y caminar en la luz. Jesús dijo que el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso, es facilísimo de transitar, pero el que lleva a la vida eterna es angosto y es difícil. Esto no es fácil. Pero si el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, de manera gratuita, vale la pena. Y el sacrificio que tendremos que hacer en esta vida, al morir a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo a Él, no se compara con lo que Cristo sufrió para podernos brindar esa alternativa. Dios quiere que seas salvo. Dios no quiere que te condenes. Si repasamos aquí, hay algunas verdades. Todos hemos pecado, por eso estamos separados de la presencia de Dios. El pecado merece un castigo justo. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En tercer lugar, todos nosotros necesitamos experimentar la salvación. Por eso es que Dios amó de tal manera al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, por amor, ha provisto salvación en Cristo y a todos por gracia se nos ofrece perdón. Así que no hay excusa, porque cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de elegir hoy qué camino vamos a tomar. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Creer o no creer? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es el camino que quieres transitar? Recuerda, el amor de Dios es maravilloso, es asombroso. Así manifestó Dios su amor, dice primera de Juan 4:9. Dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Para que vivamos por medio de Él. Y el verso 10 dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados, de los tuyos y de los míos. El versículo lema de esta sesión está llegando a su fin. Dice, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos ofrece salvación. Y Él espera que atendamos con fe, creyendo en este mensaje, creyendo en Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, creyendo en Jesucristo como el Señor, el que merece gobernar, reinar, dirigir nuestra vida. Pero también la manera en que hemos experimentado el amor de Dios y que experimentamos el amor de Dios debe afectar nuestras relaciones y cómo vemos nosotros a los demás. ¿Cómo ves a los demás? El
1 Juan 4:11 dice, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. El camino de la vida cristiana es un camino de amor. De amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los que nos rodean como a nosotros mismos. Y si Dios nos ha amado así, amémonos los unos a los otros. 1 Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. El amor que hemos recibido de parte de Dios es el amor que tenemos que compartir con los demás. Verso 20 dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. El verso 21 dice, y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos que amarnos como Dios nos ha mostrado su inmenso e inagotable amor. La verdad, la creencia del día de hoy es que creemos que Dios ama a todas las personas y que todos necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y aquí hay otra manera en que esta verdad nos tiene que afectar. Si amamos a los demás, vamos a desear que todos los que nos rodeen puedan conocer a Jesucristo como Salvador de sus vidas. Vamos a tratar de compartir el mensaje del Evangelio para que todos conozcan del amor de Dios. No podremos callarnos. Y en lugar de estar sembrando odios y pleitos, deberíamos tratar más de compartir ese amor con quienes nos rodean. Posiblemente tú conoces personas que hoy necesitan escuchar que Dios les ama tanto, que dio a su único hijo, para que si ellos creen en Él, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Posiblemente tú tienes entre tus contactos de tus redes sociales, posiblemente tienes entre tus amigos y entre tus familiares a personas que necesitan enterarse de esta verdad. Y si tú estás viendo este video y necesitas hoy ajustar cuentas con Dios, ten claro que si te acercas a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y al que cree en Él, con todo su corazón y confiesa con su boca, puede experimentar salvación. Solo tienes que creer que Jesucristo es el Señor, que en Él hay perdón de nuestros pecados y hay una nueva vida para todos. Permíteme orar. Señor, gracias por tu inmenso amor. Gracias porque tu gracia se ha manifestado a través de Jesucristo, quien entregó su vida para morir por nuestros pecados. Y hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de ti, aún habiendo conocido este mensaje con anticipación. Hemos perseverado en hacer lo malo, en hacer las cosas a nuestra manera y no vivir en obediencia a tu palabra conforme a tu perfecta voluntad. Perdónanos, Señor. Entendemos que el regalo de la salvación es por gracia. No lo merecíamos y no hay nada que podamos hacer. No hay un solo mérito en nuestra vida para merecerlo. Tú solo esperas que a través de la fe, que creamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que Jesucristo es el Señor. Tú nos perdonas, nos limpias de toda maldad y nos ayudas a caminar en la dirección
en la que tú quieres guiar nuestra vida. Hazlo, Señor. Hazlo. Y te damos gracias, porque a través de Jesucristo nos abriste un camino para reconciliarnos contigo. Y a través de Jesucristo, cuando no lo merecíamos, tú nos haces tus hijos y tus hijas. Nos das nueva vida y nos das esperanza. Amén y amén. Creer. Viva la historia de la Biblia para ser como Jesús. Creer es una experiencia única de discipulado que nos muestra cómo ser más semejantes a Jesús. Su referencia principal es una Biblia panorámica y temática que contiene las porciones de la palabra que nos guían en la aventura de pensar, actuar y ser como Jesús, arrojando luz sobre las verdades que creemos, nuestras acciones y nuestro carácter. Creer incluye pasajes de las Escrituras cuidadosamente seleccionados, 30 ideas clave de la Biblia, 10 verdades fundamentales, 10 prácticas o disciplinas espirituales clave y las 10 virtudes clave que exhibe todo discípulo de Cristo. Ahora que conoce la historia, vívala con creer.